Amigos, estamos de vuelta justamente para hablar sobre la situación de la infraestructura médica en nuestro país. Estoy buscando justamente mis notas, aquí está. Quiero mostrarles un audio, ¿no?, de lo que dijo el presidente de la República, Ollanta el día de hoy, cuando visitaba las obras de mejoramiento del hospital Sergio Bernales en Comas. Vamos a ir con eso y luego les presento a mi invitado con el cual vamos a desarrollar este tema. A ver. Bueno, estamos invirtiendo ya más de 8.000 millones de soles en lo que es infraestructura a nivel nacional. Hay una red de hospitales estratégicos que estamos construyendo en las provincias del país. Aparte está la intervención del Estado a través del MINSA o de Salud en hospitales como el que se está construyendo en Ate Vitarte, como el que se está construyendo en Villa El Salvador, como los que se están construyendo en diferentes regiones como Cajamarca, Jaén, el hospital de Ayacucho, de Ucayali, el Antonio Lorena del Cusco. En Quillabamba también tenemos un compromiso de modernizar el hospital de Quillabamba, en las zonas de Paita, en Piura, etc. A nivel nacional estamos interviniendo porque creemos que el gran tema de la salud es un tema que no podemos descuidar y hay una brecha un déficit de cobertura hospitalaria que necesitamos resolver. Bien, 8.000 millones, hospitales por aquí, hospitales por allá. Estamos con César Palomino, presidente de la Federación Médica del Perú. Doctor Palomino, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, una corrección, soy decano del Colegio Médico. Decano del Colegio Médico. Sí, sí. Ah, sí. ¿Quién es entonces claro, porque son dos organismos, digamos, no fuertes en el tema los médicos en el Perú. La Federación Médica del Perú y el Colegio Médico del Perú, efectivamente. Valga la aclaración entonces. Doctor Palomino, sí es cierto lo que dice el presidente de la República, Ollanta Humala, ¿por qué los ciudadanos, y yo lo recibo a diario en el noticiero de la mañana, la insatisfacción de la gente respecto al servicio de salud que el Estado peruano les da? ¿Por qué? Bueno, hay dos situaciones concretas. Una es la infraestructura y el equipamiento, y yo precisamente he traído el informe oficial que hizo Defensoría del Pueblo, publicado en el diario El Peruano, donde hay algunas cifras interesantes, para que el señor presidente también las comparta. El 23.7% de los hospitales supervisados en el MINSA y en el Seguro Social no tenía equipamiento para proteger al personal de salud contra la tuberculosis. El 20% de los hospitales visitados no contaban con desfibrilador, los equipos para sacar de paro cardiovascular a una persona que sufre infarto, ¿no? Un infarto al miocardio. Otra cosa llamativa, el 54% de los servicios no contaban con equipos de rayos X y el 33% de los servicios no contaban con papel sanitario en los baños de emergencias. O sea, estamos hablando de los hospitales que ya existen y que no cuentan con las cosas básicas, porque claro, también de 8.000 millones seguimos construyendo aquí y allá. ¿Para qué construir si van a estar en ese estado? Uno. Dos, cuando se construyen no se piensa de manera integral. Yo quiero preguntar si funciona al 100% el reinaugurado Hospital del Niño de San Borja. Entendemos que no. ¿Por qué? Porque nadie planificó presupuestar personal, médicos especialistas para que funcione en su máxima capacidad. Quizás uno de los hospitales que mejor infraestructura tiene está en Chiclayo, un nuevo hospital construido por el gobierno anterior. Funciona al 15% porque tampoco presupuestaron dinero para traer médicos especialistas. Entonces, si no van de la mano infraestructura y personal, esto no va a caminar. Pero si además tienes una carencia crónica de insumos y medicamentos, la situación entra en un caos terrible, que las normas actuales, ya no hablamos del gobierno anterior, no han sabido superar. Un ejemplo, la famosa Ley de Aseguramiento Universal del gobierno del presidente García, que tenía como misión fundamental disminuir el gasto de bolsillo de las personas. 8.500 millones de soles en el 2008. En el 2013 se incrementó a 11.500 millones de soles. ¿Qué quiere decir? Que la norma no ha funcionado, que ha fracasado. ¿Por qué? Porque hay políticas incoherentes. Yo me pregunto, si alguna vez han visto en algún país del orbe que hayan hospitales que dependan del Ministerio de Salud, hospitales que dependan, en este caso, del Ministerio de Trabajo, como la Seguridad Social, hospitales que dependan del Ministerio de Defensa. ¿Cómo es en esos casos? ¿Cómo es en otros países? Hay un solo ente rector que es el Ministerio de Salud. Acá los hospitales de las Fuerzas Armadas responden pues al Ministerio de Defensa, de la Policía al Ministerio del Interior. CISOL depende de la municipalidad.
cada gobierno regional ahora es autónomo. Es decir, con todo respeto, y esta opinión estoy seguro que la comparte hasta el señor ministro de Salud, si el señor ministro de Salud firma hoy una resolución ministerial, esta no cruza la avenida Venezuela con Fawcett, porque en el Callao, siendo otro gobierno regional, ya no es válida. En ese caos normativo, presupuestal, ¿de qué va a servir pues que el señor presidente anuncie construcciones de hospitales? Que yo pongo en duda, porque eso lo dijo al principio en su campaña presidencial, que nos muestre pues alguno, pues, ¿no? ¿Cómo hacer entonces para corregir finalmente? Entonces, ¿habría que centralizar todo? ¿Habría que reorganizar? ¿Cómo finalmente cambiarle la cara a este tema? Y después vamos a entrar obviamente a otros temas también, ¿no? Que hay algunas críticas y yo lo he dicho varias veces, ¿no? Porque también hay un tema, digamos, de insatisfacción de los ciudadanos. Usted ha representado a los médicos, ¿no? En sus exigencias para mejorar el salario, la situación de ellos, que me parece también válido, legítimo, fundamental, pero la gente también siente a veces que hay una indolencia, ¿no? de parte de algunos médicos también. Vamos primero entonces con la primera parte. ¿Cómo poder corregir toda esta situación que usted me ha descrito, ¿no? En el cual el Callao dice una cosa, el Lima otra cosa, el ministro de Salud ordena una cosa y finalmente solamente le hace caso a algunos hospitales? Primero, tendríamos que recuperar el real rol rector del Ministerio de Salud. Revisar el proceso de descentralización que en materia de salud ha sido un fracaso. 2, el tema presupuestal. Pues ¿hasta cuándo el Perú va a seguir recibiendo el 4.5% del PBI cuando en países como Ecuador, Bolivia, Chile, Paraguay reciben entre 8 al 9% de su Producto Bruto Interno? Y 3, pues, construir un sistema universal basado en la seguridad social. No podemos seguir debilitando pues a E-Salud, ¿no? Con deudas millonarias de las empresas que de paso nadie dice nada, nadie los toca, y encima ahora acaban de desafiliar a cerca de 700.000 personas del Seguro Integral de Salud para afiliar a 1 millón más. Ese es un fenómeno interesante. Qué bueno que empiecen a corregir. Hay personas que no tenían necesidades de estar en un seguro integral gratuito. Pero ¿y cómo llegaron a ser 700.000 personas? En algún momento esto se utilizó de manera política. Llegaban momentos de elecciones, afilien a todos. Oiga, estas personas tienen seguro, estas personas no tienen esa necesidad. No importa, afilien a todos. Grandes campañas masivas de afiliación. ¿Qué? ¿Y ahora los van a sacar? Correcto. Entonces la importancia de que finalmente se reordene esto. ¿Esto viene desde el Congreso de la República o finalmente puede ser solamente el gobierno central quien cambie toda esta situación? No, tiene que ser el Ejecutivo, con posición política, y el Congreso que modifique las normas pues que se han dado, ¿no? Esta ley de aseguramiento universal, como repito, ha demostrado su fracaso porque tenía como eje central que usted, señor paciente, ya no gaste de su bolsillo, que cuando va al seguro integral le digan no hay paracetamol, no hay aspirinas, no hay nada, cómprelo usted afuera. ¿Qué ha pasado algunos años después? Se ha incrementado. Correcto. Ahora, vamos al tema que yo le mencionaba, porque también lo tengo que decir porque yo siento que la gente siempre me dice eso, que el doctor simplemente con una frialdad absoluta me dijo que regrese en 4 meses y perdió al bebé, que yo llegué, que me dijo que no hay esto, que no hay lo otro. ¿Por qué la gente siente que hay esa indolencia de parte de los médicos? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, hay varias explicaciones, pero la más importante es que no hay que privilegiar los temas administrativos sobre la consulta. Cuando a un médico le ponen pues 40 historias clínicas y le dicen, si llenas mal el formato, la sanción va a ser hacia tu persona con descuentos, destituciones y demás, va a preferir llenar bien el formato, pero dejar de atender con calidad y calidez al paciente. Me está diciendo que el propio sistema que viene del Ministerio de Salud, digamos, hace que justamente la gente tenga esta sensación de un médico indolente porque le cargan todo el trabajo a temas administrativos en vez de ese trato con el paciente. Por supuesto, es más, un formato, y lo podemos mostrar del Seguro Integral de Salud o en la Seguridad Social, se ha vuelto en extremo complicado. Hay una especie de medicina defensiva en el tema administrativo, precisamente porque como no tienen la garantía de una seguridad social total, ¿no? Tratan más bien de evitar pagar lo que corresponde por una atención completa de un paciente. Los auditores, ¿a qué se dedican? En muchos casos, a observar las historias clínicas. ¿Por qué usted le pidió tantas tomografías a ese paciente? ¿Por qué usted le ha recetado tantos exámenes? ¿Por qué usted le ha pedido tantas pruebas? No, esto no va, esto no va, esto no va, esto no va. Al final pueden sancionar al médico y eso es un error. En segundo lugar, es cierto, pues hay una deficiencia oficialmente reconocida de más de 7.000 médicos especialistas en el Ministerio de Salud y otro tanto en el Seguro Social. Y se van a seguir yendo. ¿Por qué? Las condiciones de trabajo. ¿Cómo es posible que hayan sistemas todavía, como el contrato administrativo de servicio para los médicos, que castiga la capacitación? Yo no sé si sabían ustedes que un médico
general que hace el esfuerzo de estudiar, prepararse, ingresa al residentado, ¿qué recibe como premio del Ministerio de Salud? Bien, señor, está usted despedido porque este sistema no tolera que usted se capacite. Pierdes un médico que pudiste haber conservado y en su retorno privado. Posiblemente, o al extranjero, al Ecuador, donde están pagando $2.700 y en condición de estabilidad, no como acá. Correcto. César Palomino, un placer como siempre. Igualmente, Reforma gracias. integral entonces para todo, ¿no? Se necesita. Bien.